Andina del Cusco, reacreditada internacionalmente y licenciada por SUNEDU, Facultad de Derecho y Ciencia Política. Hola, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, filial Sicuani, y hoy queremos compartir contigo un tema muy importante, inmerso en nuestro día a día, y es el tema de las obligaciones. ¿Te has preguntado en algún momento qué es una obligación? Pon atención que aquí te lo explicamos. Al hablar de obligación, hacemos referencia a la relación jurídico-procesal, en donde el deudor está obligado al cumplimiento de una prestación en beneficio del acreedor. Esta prestación consistirá en dar, hacer o no hacer algo. Nuestro Código Civil regula las obligaciones. Es así que en el artículo 1132 encontramos una primera obligación, que es la obligación de dar bien cierto. Pero, ¿qué es un bien cierto? Un bien cierto es aquel bien que se encuentra total y absolutamente determinado, individualizado e identificado, es decir, con todas sus características determinadas. Veamos un ejemplo. El deudor se ha obligado frente a su acreedor a entregar el día de mañana un auto, marca Mazda, color blanco, modelo X3, año 2017, de placa PQ 2026 y el número de motor 365. Es claro que el deudor no podrá entregar un vehículo distinto, ni siquiera un auto con las mismas características, pero con diferente número de placa o motor, así tuviera un mayor valor. Y recuerda, esta obligación está constituida por aquella prestación del bien identificado, y desde que nace la obligación, las partes conocen este bien debido, por lo tanto, se considera cumplida cuando el mismo bien es entregado. Título 2. Obligación de hacer. Aquella en la cual el deudor se obliga a realizar un hecho, impone al deudor el desarrollo de una actividad que permite al acreedor la satisfacción de un interés. Un ejemplo, un contrato prenupcial de matrimonio. Otro ejemplo, un contrato para impartir cátedra en una universidad. Título 3. Obligación de no hacer. Aquellas en las que el deudor se compromete a abstenerse de realizar determinadas conductas que le sería ilícito realizar, si no, mediaría la obligación. Ejemplo, la obligación de no instalar un bar en un local que sea arrendado. En el título 4 encontramos la obligación alternativa y facultativa. La obligación alternativa se determinan diversas prestaciones de forma que el deudor se libera totalmente cumpliendo una de ellas. La condición es que el valor económico de las prestaciones son iguales o mayores. Ejemplo, Pedro debe entregar a Juan un caballo o una motocicleta. La opción le permite elegir cuál de esos objetos dará para concluir con su deuda. Obligación facultativa, cuando solo comprende a una prestación, pero con la facultad de que el deudor se libere cumpliendo con otra prestación. Ejemplo, Lucas le debe a María una suma de dinero, pero Lucas no tiene dinero, pero tiene un carro, por lo cual decide entregar el carro a María como medio de liberación de la obligación, pero María se entera de que Lucas tiene una casa y en vez del carro quiere la casa, pero María no puede hacerlo ya que Lucas, como deudor, posee el derecho de la elección. Las obligaciones divisibles son obligaciones cuya prestación van a poder dividirse o fraccionarse, según la naturaleza de la prestación o la cantidad de deudores o acreedores que existan. El Código Civil señala que cada uno de los acreedores solo puede pedir la satisfacción de la parte del crédito que le corresponde, así como que cada deudor únicamente se encuentra obligado a pagar su parte de la deuda. Asimismo, la ley presupone que el crédito o la deuda va a ser dividido en tantas partes iguales como acreedores o deudores existan, salvo que la ley diga lo contrario o las partes pacten de una manera distinta. Por ejemplo, dos deudores se obligan a pagar 10.000 soles al acreedor. Según la ley, esta deuda se divide proporcionalmente, es decir, que cada uno tendría que pagar 5.000 soles. En cambio, las obligaciones indivisibles son obligaciones que no se pueden dividir o no se pueden cumplir parcialmente, debido a la naturaleza de la prestación por mandato de la ley o porque así lo pactaron las partes. En el caso de las obligaciones indivisibles, la prestación se debe cumplir de manera integral. Por ejemplo, es cuando dos deudores se obligan a entregar un carro a un acreedor,
En este caso, debido a la naturaleza de la prestación, el carro no puede dividirse a la mitad. En nuestro Código Civil, en su título sexto, va a dividir a las obligaciones en mancomunadas y solidarias. ¿Y qué son las obligaciones mancomunadas? Son aquellas en las que existe más de una persona, un bien en el lado activo, pasivo o en los dos, y en las que la deuda se atribuye por partes divisas y prorrateadas a cada una de los acreedores. Ahora mencionaremos a las obligaciones solidarias. ¿Y qué son estas? Estas son una modalidad de obligaciones con pluralidad de sujetos que pueden exigir o deben cumplir la prestación en su integridad, sea por haberlo convenido así o por la disposición de la ley. Hola, soy Abelardo y siguiendo con el video, interpelación consiste en el requerimiento de pago de una deuda o para el cumplimiento de una obligación que es dirigido por el acreedor o su representante al deudor suyo. Para esto es necesario que la interpelación provenga del acreedor, o sea que exija al deudor a su vencimiento el cumplimiento de la obligación. El requerimiento debe ser hecho por el acreedor o por su representante, quien va a ser facultado para recibir el pago. Amigo, amiga, usted se pregunta, ¿en qué caso no hay necesidad de un requerimiento previo? Ejemplo, Pedro sea el constructor y yo dueño de un edificio, entonces pactamos en que el caso sea de que no me entregue la obra en el plazo fijado, Pedro va a quedar automáticamente constituido en mora. Daños y perjuicios. Empezamos con el siguiente ejemplo. Yo realizo un contrato con el jugador del momento, Gianluca Lapadula, para que esté presente en un evento deportivo. Este señor, por temas personales, decide no asistir al evento. Bueno, entonces me va a ocasionar daños y perjuicios. Daño emergente, la pérdida que yo voy a sufrir en gastos de su viaje, hotel y en el alquiler del estadio. Y como lucro cesante, las ganancias que yo voy a dejar de obtener por la venta de entradas. A partir de los mencionados, amigo, amiga, tras el incumplimiento de su obligación, usted podría quedar en mora y pagando una indemnización por daños y perjuicios. Incumplimiento de obligaciones. Por incumplimiento de las obligaciones, entendemos que es un acto en que el deudor no ha satisfecho al acreedor con su pretensión obligatoria de manera voluntaria o involuntaria. Si tenemos obligaciones, debemos de cumplirlas en el tiempo y modalidades establecidas en el contrato o acuerdo entre las partes. No cometamos lo siguiente si no queremos tener conflictos en nuestros contratos. Dolo consiste en el incumplimiento de forma deliberada y de mala fe, es decir, el deudor incumple su deber de llevar a cabo lo acordado a sabiendas. Mora, retraso en el incumplimiento de la obligación, cuando deliberadamente y de mala fe cumple de forma tardía, o bien cuando no observando la diligencia debida cumple fuera del plazo. Cláusula penal. Tenemos dos funciones, una función resarcitoria y otra función punitiva. La primera función resarcitoria o reparadora del daño que ha causado al acreedor en el incumplimiento de la obligación por el deudor o el incumplimiento irregular, con lo que la cláusula viene a sustituir a la indemnización de daños y perjuicios, o bien una función puramente punitiva, en este caso pena acumulativa, se trataría de una prestación adicional del deudor que se suma a la propia indemnización de daños y perjuicios. No lleguemos a cometer estos actos.